Pueblo Gallinal, por ahí me dijeron también. Gracias. Gracias por estar acá. Confieso que no los veo mucho porque las luces me encandilan un poco. Pero bueno, sé que están ahí. Esta plaza se llenó. Evidentemente soplan vientos distintos. Vientos de optimismo, pero también vientos de esperanza. Allá en el año 19, cuando perdimos las elecciones, nos quedó aquel gusto amargo, pero siempre ahí estaba la necesidad de juntarnos entre nosotros, porque es la forma de construir esa nueva esperanza. La esperanza es algo distinto al optimismo. El optimismo es natural, lo tenés o no lo tenés. La esperanza se construye sobre bases firmes, sobre hechos concretos. La esperanza tiene una base sólida que es nuestra historia, que es la historia del país, es la historia de nuestro Frente Amplio. Siempre, siempre, siempre por ahí asoma esa lucecita. Cuenta la mitología que una vez un griego allá un dios, se le ocurrió darle a los humanos el fuego. Y los dioses se enojaron con él. Ese era Prometeo. Entonces, como castigo, le dieron de regalo a su hermano una mujer que se llamaba Pandora, que iba con una caja, con un cofre. Y ahí viene el mito de la caja de Pandora. Esa caja que se abre y dicen que se iban todos los males. Yo creo que es lo que se iban eran las bondades. Y adentro de la caja ella la cierra y quedó algo, que es lo único que quedó de las bondades, la esperanza. La esperanza, de ahí en más, quedó instalado que es lo último que se pierde. Y la esperanza se construye. Nuestra esperanza tiene nombre y tiene historia. Tiene mucha historia y aquí Paysandú lo conoce bien. ¿Qué fue sino lo que sostuvo aquellos guerreros en aquel enero de 1864? Cuando resistieron la invasión imperial, cuando Paysandú aguantó durante días y días al imperio que lo ofendía. Cuando el presidente Berro había diseñado una estrategia de integración con Paraguay, tratando de defenderse del dominio imperial que entraba por el lado de Brasil. Acá aguantaron la atacada hasta sucumbir. ¿Qué fue sino la esperanza de que era una oportunidad para aquel gobierno que fue decente y que sufrió el embate, la invasión de Venancio Flores y los brasileños? Siempre ha sido la esperanza lo que nos ha salvado. La esperanza se llama Frente Amplismo, y ese Frente Amplismo implica mucha confianza en la herramienta que tenemos, mucha confianza en nuestra historia y en los creadores, cuando diseñaron aquella herramienta diciendo: esto no es la suma de grupos, no es la suma de fuerzas, tampoco es la mezcla, sino que es la mejor síntesis de la historia de nuestro país. Y ahí nace el Frente Amplio en el año 71, donde a nadie se le pedía que renegara de ser vallista o ser blanco de ley, ni tampoco de ser cristiano, de ser comunista, de ser socialista. Todos éramos parte de una nueva realidad que se llamó Frente Amplismo y que generó mucha confianza. Nosotros confiamos en nuestro Frente Amplio. Nuestro Frente Amplio es confianza, pero a la vez es unidad. Una unidad que surge y que se fortalece a partir de la diversidad, de las diferencias de ideas que la discutimos para adentro, en cada rincón del país. Porque si bien se discute entre sectores, también se discute en nuestros comités. Cuando hablamos de programas, cuando hablamos de los caminos a seguir, cuando hablamos de plebiscitos, todas las discusiones las damos entre nosotros. No solo en el arriba, también en el abajo, en cada uno de nuestros comités. Somos unidad, somos diversidad y somos confianza. Y ese Frente Amplio es capaz de generar esto que tengo acá, que es nuestro programa, que se dio a lo largo y a lo ancho del país la discusión para resolver bien qué es lo que íbamos a hacer.
Un programa lo podemos hacer en 3 horas con 2 o 3 escribanos, algún contador y algún abogado, haces un programa, no hay problema. Distinto es cuando el programa supone la discusión desde abajo arriba, supone la discusión con todas las fuerzas sociales y supone la integración de todo el país para generar una propuesta potente, que tanto Carolina, Andrés o yo sabemos qué es lo que vamos a tener que llevar más allá de los resultados del 30 de junio. Nuestra población frente amplista tiene la tranquilidad y la confianza de que cualquiera sea el resultado, esta es nuestra guía, porque esto es lo que nosotros mismos decidimos que teníamos que llevar adelante. Además de un programa, además de tener una fuerza política potente y de tener la base militando, quédense tranquilas, compañeras y compañeros, que tenemos equipos de sobra, equipos potentísimos, con gente formada, con gente con ganas, con gente con compromiso, para integrar los cuadros de gobierno en cada uno de los rincones del país. Y después del 30 nos sentaremos todos en la misma mesa a resolver los planes de gobierno concretos y cuáles son los equipos mejores para proponerle a nuestra ciudadanía. Porque hay que seguir remando, la lucha es larga, la lucha es muy larga. Somos herederos de lo mejor de nuestra historia y se nos acerca en nuestro periodo de gobierno la celebración del Bicentenario. El Uruguay del Bicentenario lo tenemos que construir nosotros, porque son 200 años de historia muy tortuosa, muy peleada, muy dura, pero siempre el Uruguay supo salir a flote. Nosotros tenemos el compromiso de construir esa nueva propuesta, después de 200 años de historia, tan difícil. Y ese Uruguay del Bicentenario va a ser un Uruguay con futuro, va a ser un Uruguay donde volveremos a ser un faro para la región. Ese Uruguay con futuro implica prestarle mucha atención al aparato productivo, a la agricultura, a la ganadería, prestarle mucha atención a la ciencia, prestarle mucha atención a la industria, prestarle mucha atención al conocimiento. Porque si seguimos produciendo y si seguimos generando riqueza de la misma manera como lo hacíamos hasta ahora, lo más probable es que no nos alcancen los recursos para hacer todo lo que tenemos para hacer. Por lo tanto hay que meter mucha cabeza, hay que ampararse en este programa para construir ese Uruguay del futuro que implica aumento de la riqueza, implica mucho conocimiento e implica una inserción internacional potente. Ese Uruguay del Bicentenario es además un Uruguay que cuida, un país que cuida. Y el país que cuida tiene que resolver una nueva fase en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que está muy poco integrado. Implica un nuevo Sistema Nacional de Cuidado, donde lo que creamos está bueno, pero es necesario reforzarlo. Un Uruguay que cuida implica tratar bastante mejor a nuestros docentes y que vuelvan ellos a estar en los organismos de conducción de la enseñanza. Un Uruguay que cuida es aquel que cuando te encontrás con una maestra o con un profesor en la calle no te dicen estoy deseando jubilarse porque no los aguanto más. Un Uruguay que nos cuida también es un Uruguay que cuida la seguridad y que orienta los recursos del Estado a atender lo que hay que atender a partir de una política criminal determinada y no para perseguir solamente intereses políticos. Un Uruguay que nos cuida es cuando entiende que la seguridad es un derecho humano fundamental y que implica mucha acción social, que implica mucha intervención, que implica también en muchos casos represión, pero implica mejorar lo que son nuestras cárceles, implica mejorar el acceso a la justicia. Ese es el Uruguay que cuida, el Uruguay que genera viviendas de verdad. Y no como ahora que las viviendas de los jubilados eran 607 y no hicieron ninguna, todas las que hicieron son las que venían de antes. Ahora inventaron el subsidio de alquiler para los jubilados. Bueno, bienvenido sea, pero recién ahora, van 4 años ya de gobierno. Un Uruguay de futuro, un Uruguay que cuida, pero además necesitamos un Uruguay fuerte. Y un Uruguay fuerte porque es fuerte institucionalmente. Un Uruguay que cuida sus instituciones y que fortalece sus instituciones y se para ante el mundo como un país poderoso. Y el poder en Uruguay necesariamente nace de su rol en la región. Y debemos aprovechar la oportunidad de estar entre dos colosos. Un Uruguay fuerte es aquel que no claudica a la hora de definirnos como un país que promueve la paz en todos los rincones del mundo. Cuando nos preguntan qué pensamos, lo primero, la paz. Un país que respeta o que pide respeto del derecho internacional y que nos gusta estar en los organismos internacionales.
para poder mediar, para poder articular en la región. Un país fuerte como el que pretendemos es aquel en el que no tenemos que sentir vergüenza de pertenecer a una fuerza política. Los frentistas no vamos a sentir jamás vergüenza de pertenecer a nuestra fuerza. No vamos a andar escondiendo que somos frente amplistas, porque lo que termina ocurriendo en las esferas de gobierno son cosas vergonzantes. Un país fuerte implica que tengamos confianza en nuestras autoridades, que tengamos confianza en las instituciones, y no que barremos bajo la alfombra y decir yo no entendí, no sé qué pasó. Y es una atrás de otra, porque en el fondo, así como aquellos héroes de Paysandú tenían claro que había esperanza, había también dignidad. Y la dignidad y la decencia tienen que estar a la cabeza de la acción política o en la guía de nuestra acción política. Y para eso, cuando lleguemos a esferas de gobierno, tenemos que ser capaces de, con humildad, sin soberbia, reconocer que a veces nos podemos equivocar, pero jamás vamos a utilizar al Estado para el beneficio de unos pocos, para el beneficio de nuestros intereses. El Estado tiene que estar al servicio de nuestra mayoría, de la gente. No vamos a gobernar solo para una mitad del país, vamos a gobernar para todos. Y por supuesto es que si a los mayos ahora le va bien, vamos arriba, pero fundamentalmente vamos a prestar atención y a prestar prioridad en aquellos que se sienten más rezagados y rezagadas. No nos podemos dar el lujo de ser un país cada vez más desigual. No nos podemos dar el lujo de tener 500.000 personas cobrando por debajo de los 25.000 pesos. No nos podemos dar el lujo de que la jubilación mínima haya más de 5 años, que no aumenta. Cuando gobernaba el Frente, a mitad de año siempre se aumentaba la jubilación mínima por encima del IPC. Ahora te dan un adelanto y te lo tenés que devolver por las dudas que te lo malgastes a fin de año. Compañeras y compañeros, la unidad está asegurada. El programa es una guía. Gracias a la presidenta del Frente que anda por ahí, Gaby. Gracias al presidente de nuestro Frente Amplio, Fernando Pereira. Gracias, Verónica, por acompañarnos siempre. Gracias, Andrés. Gracias, Carolina. No nos sentimos para nada solos, al contrario. Nos sentimos cada vez más fuertes, porque nos sentimos cada vez más unidos. Hay Frente Amplio para rato. El Frente Amplio está más parado que nunca, con la responsabilidad y el compromiso de asumir lo que la ciudadanía disponga, con honor, con decencia y con la ética que la política supone. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Hasta la victoria, hasta sucumbir.